Bienvenidos al nuevo programa Mundo Ferroviario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y hoy tenemos un gran invitado, Emanuel Gómez Farías Mata. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Hola Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que más que bienvenido a este nuevo espacio y te estamos presentando hoy como primicia de Mundo Ferroviario. Les platico que Emanuel es doctor en Gobierno y Administración Pública con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con estudios de licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el TESM Campus Estado de México, donde se graduó con mención honorífica. Pero además, Emanuel es licenciado en Derecho titulado con mención honorífica por la Universidad Emilio Cárdenas en el Estado de México. También cuenta con un máster universitario en Gobierno y Administración Pública con especialidad en Gestión Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenta con diversos estudios en México, Barcelona, Cambridge y Berlín, y ha sido ponente en innumerables cursos y diplomados. Tiene varios años de experiencia en el sector público y en el sector privado se ha desempeñado como abogado litigante y actualmente colabora en la empresa alemana Deutsche Bahn como Senior Contract Manager en la región Latinoamérica. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues entrando en tema de esta entrevista, Emanuel, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de que Porfirio Díaz inició la red ferroviaria que hoy conocemos aquí en México, en nuestro país? Pues mira, yo creo que fue muy interesante porque la historia muchas veces ha sido un poco injusta respecto al tema de Porfirio Díaz y solo se ha destacado la parte negativa de lo que hizo Díaz. Yo creo que principalmente el tema ferroviario es uno de los grandes logros, una de las grandes cuestiones a destacar, porque pues, evidentemente la generación y la creación de infraestructura siempre va a ser a un país fuerte, ¿no? Esta influencia europea de la revolución industrial que pues ya se había replicado y se había demostrado en varios países de Europa y que pues también lo sabemos por ahí un poquito, Porfirio Díaz era bastante apegado a las cuestiones francesas y le gustaba estas tendencias, pero bueno, un beneficio que curiosamente, fíjate, Octavio, después le sale al revés las cosas, porque justamente la Revolución Mexicana pues se gestó en trenes, ¿no? Fue la forma en la que el Centauro del Norte, por ejemplo, Pancho Villa, puede llegar y puede hacer todas estas movilizaciones tan grandes. Curiosamente, esa infraestructura después pues, se le voltea a Porfirio Díaz, pero me parece muy importante y muy destacable. Ojalá no hubiera sido tanto tiempo el que estuvo como presidente, pero sin lugar a dudas me parece que fue algo que fue en beneficio de nuestro país. Oh, qué interesante, ¿no? Lo que mencionas, él promueve el tema ferroviario y de alguna manera pues fue lo que lo hizo sucumbir en la revolución, ¿no? Así es, así es. Qué interesante. Oye, Emanuel, y hablando un poquito más de el tema de los trenes, eh, si mal no recuerdo, vives en Alemania, vienes a México, tienes ya años trabajando en Alemania. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la virtud de Deutsche Bahn en relación con la historia de Alemania? Pues mira, la traducción del nombre de Deutsche Bahn es precisamente ferrocarriles alemanes. Con eso te digo todo. Somos una empresa que pertenecemos al Estado alemán. Eh, 185 años es la historia que tiene Deutsche Bahn y cito a una colega muy apreciada que siempre dice 185 años de cometer errores, pero de aprender de ellos. Y lo que te comentaba, ¿no? Después de la revolución industrial, pues obviamente los países europeos empiezan a darse cuenta que la infraestructura y robustecer sus vías de comunicación por medio del sistema ferroviario es algo que los iba a ayudar muchísimo en el transporte de primero de mercancías, de carga, pero también en los pasajeros. En Alemania actualmente el 75% de las vías son tráfico mixto, utiliza tanto de carga como de pasajeros.
Solamente nosotros, Deutsche Bahn, movemos 7.1 millones de personas diariamente y 1 millón de toneladas diarias en nuestras vías. Entonces, pues con eso creo que responde un poco a la importancia que revierte la empresa Deutsche Bahn, esta paraestatal para la que trabajamos, dentro de Alemania, ¿no? La tranquilidad de viajar, de que la gente puede desplazarse de un lugar a otro de manera segura, eficiente, puntual, eso pues beneficia muchísimo. Además, pues buscando siempre soluciones nuevas para evitar contribuir al incremento del CO2, por ejemplo. Eso es, yo creo que la base fundamental. Muy curioso ver niños pequeñitos en los puentes donde por abajo cruzan los trenes y están esperando a que pase el tren, ¿no? Siempre el maquinista agradable les toca ahí, los saluda, pero desde niños están ya muy involucrados con esta forma de vida, con este sistema, el estar, ser parte de su cultura, de su forma de vida, saber bueno, pues que hay trenes que se los pueden llevar a cualquier lado, no solo de larga distancia, también de media distancia, o los intercities, o bueno, sobre todo esto, lo importante de las conexiones que existen, ¿no? O sea, todo es como un sistema nervioso que está perfectamente coordinado y eso pues obviamente te da mucha certeza de que los tiempos son que los que tú planeaste para llegar a algún lugar, para llevar a cabo tus labores diarias. Entonces yo creo que básicamente es eso lo que tiene que ver Deutsche Bahn, que está dentro de la cultura de los alemanes. Y nosotros como extranjeros cuando llegamos es muy impactante ver la calidad con la que están llevando estos procesos. Y llega un momento que te familiarizas y pues bueno, eso es lo que yo quiero para este país, ¿no? Entonces por eso es que creo que se puede hacer esas buenas prácticas y aprender un poquito de lo que se está haciendo de aquel lado del charco. Me parece muy interesante lo que nos platicas, Emanuel, porque justo Europa, Alemania particularmente y en general Europa, son países que tienen una penetración de vía férrea bastante buena, grande, ¿no? Es un medio de transporte muy importante. Y acá en México, una de las cosas que vemos hoy es que el kilómetro de vía férrea no ha crecido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es correcto. Por ejemplo, Alemania es un país muchísimo más pequeño que México. Yo creo que Alemania podría ser del tamaño de Chihuahua, que es el estado más grande, pero es un país nada más. Cuenta con 33,000 kilómetros de vía férrea y nosotros tenemos 27,000, ¿no? Dices, bueno, son 6,000 kilómetros de diferencia, sí, pero el tamaño del país es muchísimo más grande. Y pues esto también responde un poco, hablábamos anteriormente de Porfirio Díaz, pero después en el 97 pues se hace este desmantelamiento del sistema ferroviario con Cedillo Ponce de León, donde se hacen las concesiones, donde se considera, pues yo creo que a lo mejor en ese momento así se veía, y esa era la tendencia, que el transporte de pasajeros no era óptimo, no era rentable, era mejor solo el sistema de carga. Claro, estamos hablando de trenes muy viejos, muy obsoletos, muy pesados, nada que ver con la actualidad, nada que ver con los trenes actuales. Pero entonces hace este desmantelamiento y deja de crecer las vías férreas y solamente se utilizan pues, lo que es de carga, ¿no? Se abandonan bastante de estas vías y yo creo que eso también tuvo que ver, ¿no? O sea, yo lo veo así, una visión muy a corto plazo, eh, entregar estas vías y bueno, parece ser que ahora hay una nueva tendencia interesante, importante de pasajeros, proyectos y eso pues la verdad es que da gusto, alegra y además pues que replican, ¿no? En otros países de aquí de América Latina. Eh, yo lo llamo el efecto tequila, me gusta llamarlo así, aunque el efecto tequila, el principal, bueno, el primero que hubo no era tan positivo porque más bien era una cuestión económica que Claro. no estaba sirviendo, pero yo lo quiero llamar como el efecto tequila para ver si ahora los otros países de América Latina como Colombia, Uruguay, Perú, Brasil, pues, podían retomar esto y empezar a seguir esta tendencia que pues, lo hemos visto, que en Europa funciona muy bien. Y además yo aquí creo que por las grandes distancias también funcionaría mucho, ¿no? Apostar un poco más por el tren, las carreteras está bien, los aeropuertos pueden llegar a funcionar, pero definitivamente el tren es algo que se tiene que retomar. Sí, justamente lo que mencionas me hace hacerte la pregunta de tú como extranjero mexicano, porque
pues, eres mexicano, pero vives fuera. ¿Cómo ves el potencial en México para pues, el sector ferroviario, no? Sentí muy feo que me hayas dicho extranjero en mi propio país, pero bueno, Perdóname. en absoluto. Mira, yo creo que, y esto ya está fundamentado, por ahí hay un artículo muy interesante que habla de que se acabó ya las famosas fugas de cerebro que le llamaban, ¿no? Ahora es circulación de cerebro. Y lo que estamos tratando de hacer es precisamente eso. Si bien es cierto el conocimiento en México, por esto que te platicaba, esa decisión en el 97 que se tomó pues no permitió que se desarrollaran más especialistas mexicanos, como lo platicaste en mi semblanza. Yo soy doctor en Administración Pública y Políticas Públicas, y mi doctorado lo tuve que hacer en el extranjero porque entonces no existía todavía en México. Afortunadamente ya hay, pero en materia ferroviaria está pasando exactamente lo mismo. No existe todavía. Por ahí el Politécnico está pensando en una ingeniería sobre sistemas ferroviarios, están ya empezando el CONALEP, está haciendo un esfuerzo importantísimo, súper interesante en estos temas, y pues claro, hay proyectos de gran envergadura que tú evidentemente conoces, Tren Maya, Istmo, Monterrey, Jalapa, Veracruz, y claro, hay especialistas en Alemania, por ejemplo, gente espectacular con una capacidad impresionante, de la Universidad de Stuttgart, de la Universidad de la Técnica de Berlín, etcétera, mexicanos comprometidos, interesados en participar y que están haciendo esto que te digo, esta circulación de conocimiento, para que entonces el conocimiento, yo creo que si no es compartido no es conocimiento, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, empezar a transmitir ese conocimiento y mejorar. No necesariamente implementar lo que vemos en otros países, porque la idiosincrasia y los sistemas son distintos, pero sí importante el transmitir el conocimiento y adaptarlo a las necesidades, a la idiosincrasia y a las particularidades que tenemos como latinos, como mexicanos, y creo que puede llegar a servir mucho. Entonces, es un área de desarrollo de conocimiento importante que podemos sacarle muchísimo jugo y que creo que va a dar mucho de qué hablar. Qué interesante, me gusta esa frase que utilizaste, ¿no? El conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Es un poco la filosofía que tenemos justo en Hablemos TV y ahora en Mundo Ferroviario. Lo que queremos es que se expanda este conocimiento, porque a medida que esto suceda, puede crecer, puede haber crecimiento, ¿no? Eh, y bueno, sin duda, me parece que un poco a lo que te refieres es que hay un gran potencial en nuestro país con el tema de los trenes, ¿no? Bien decías que hace la comparación que hacías con Alemania, ¿no? De la cantidad de kilómetros de vía férrea versus Alemania, que pudiera ser similar, pero la proporción del kilómetro versus el kilómetro cuadrado es desproporcionado, ¿no? Es muy bajo en México comparado con países que tienen más infraestructura. Pues bueno, muy bien. La verdad es que qué interesante conocer un poco más de lo que es el mundo de los trenes, porque pues en México se habla poco, se está empezando a hablar y como tú dices, va a venir una expansión, va a venir un boom quizá, ¿no? Y bueno, la verdad es que, Emanuel, tengo que hacerte esta pregunta y quisiera preguntarte si tienes alguna relación con Valentín Gómez Farías. Cuéntanos un poco de eso. Pues la Real Academia de la Lengua, tuve que buscarlo ahí para definirlo en un libro que acabo de escribir muy bonito. Espero que algún día lo puedas leer. Dice que la palabra correcta es mi trastarabuelo, es decir, un grado arriba de tatarabuelo. Valentín Gómez Farías, su hijo más joven, Benito, y de Benito viene Juan, Juan Morado, Juan mi padre y yo. Entonces, por eso es que mi apellido es Gómez Farías y Mata, por parte de mi madre. Entonces, sí, muy, muy orgulloso de eso. De hecho, hace poco salió a la luz un libro que publiqué que se llama así Valentín Gómez Farías, El legado que perdura. Y pues bueno, está ahorita ya en Amazon, permíteme que haga gol, Sí, que claro, haga adelante. publicidad de mi libro y estoy en pláticas con algunas editoriales aquí en México a ver si puede salir este libro y precisamente ahí cuenta toda la historia de Valentín, que nace español, fíjate, curioso, que nace en el siglo XVIII y se hace mexicano cuando nos independizamos de España.
y después es un hombre que pelea de manera férrea por la reforma, ¿no? Las reformas, las leyes de reforma de 1857, y pues eso, digamos que fue su testamento, ¿no? Esas leyes de reforma. Un hombre que desafortunadamente, al haber tenido tanto contacto y haber estado en el mismo periodo que Santana, no tuvo el reconocimiento que yo creo que mereciera. Sin embargo, pues lo que hizo y las leyes que él dio para este país son muy importantes, como la desamortización de los bienes, la separación del clero y del Estado, lo cual también evidentemente le provocó una enemistad con la Iglesia. Uno de los capítulos de mi libro se llama Gómez Furias, que fue el apodo que le pone el clero. Incluso lo sacan de la religión católica. No me acuerdo cómo se dice esa palabra, se me olvidó ahorita, fíjate. ¿Excomulgado? Excomulgado, precisamente. Tengo el acta de excomunión, que el Vaticano Wow. Tengo el acta de bautizo y el acta de excomunión. Wow, es un tesoro eso. Entonces, pues sí, él tuvo que ser enterrado aquí cerca de donde estoy en este momento, en su casa de aquí de Coyoacán. Y después, pues digamos, sus restos ya estuvieron en lo que es ahora la Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿no? Se me hace muy interesante la vida de este señor. Yo quisiera saber la mitad de lo que a ese hombre se le olvidó. La mitad de lo que se le olvidó, ¿eh? Claro. Y bueno, pues ojalá que algún día tengas la oportunidad y la gente que nos está escuchando y nos está viendo de leer esta novela, donde yo lo que hago es que le cuento a mis hijos la historia de don Valentín Gómez Farías, y les voy narrando a mis hijos en este año, bueno, en el 2020, les voy contando a los tres, ¿no? Mi hija se llama Valentina, entonces ella me pregunta si se llama por eso. Pues sí, sí hay una relación. Y ya aproveché aquí para hacer un poquito de publicidad, mi estimado Octavio. Te No, agradezco hombre, pues mucho. te propongo algo. Déjame leer tu libro con mucho gusto, suena muy interesante y luego hacemos otra entrevista y platicamos más, A tus ¿no? órdenes, con muchísimo gusto. Es un gusto tenerte aquí en Hablemos TV y bueno, pues primicia Mundo Ferroviario, esperamos platicar mucho más contigo. Sabemos que luego se complica un poco porque te mueves mucho en este planeta, pero bueno, buscamos el momento. La verdad, qué interesante lo que nos platicaste y me encantaría que esta fuera la primera de varias entrevistas. A tus órdenes, cómo no, con mucho gusto, Octavio, y encantado de poder platicar de esto tan interesante. Eh, los mexicanos tenemos demasiado potencial y estoy seguro que en unos años te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Este mercado se va a detonar de una manera eh, exponencial, y yo creo que es una muy buena oportunidad para México poder hacer esto, ¿no? De retomar nuevamente este impulso, este desarrollo de la cuestión ferroviaria, de hacer los tráfico mixto, pasajeros, carga, etcétera. Llegó el momento para nuestro país. Y como decías en algún momento, que México sea como la punta de lanza y permea a América Latina, ¿no? Así es. Muy Ojalá que bien, sí. pues felicidades, Te agradezco. Emanuel, por donde estás hoy, hasta donde has llegado, y sé que hay un equipo de mexicanos allá en Deutsche Bahn que también nos debemos de sentir muy orgullosos de tenerlos por allá. Por allá y por acá, ¿eh? Acá Ok. también tenemos ya mexicanos trabajando, y es algo que yo le agradezco mucho a esta empresa porque lo está haciendo también por desarrollar conocimiento. No es solo venir a hacer negocio, solo venir a engañar y hacer proyectos que no sirven. Eso ya no lo hicieron durante 500 años, ya no. Emanuel Gómez Farías, Mata, mucho gusto y estamos en contacto. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo y primer programa de Mundo Ferroviario en Hablemos TV. No olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.